Hola a todos, ¿qué tal habéis pasado las vacaciones? Espero que hayáis descansado lo suficiente, ¿eh? Que estéis descansados y ilusionados para empezar otra nueva, otro nuevo periodo. Nos quedamos, estábamos estudiando hardware, ¿os acordáis? Pues vamos a ver si hoy ya damos lo último sobre hardware y ya acabamos con este tema. Em, Habíamos visto cómo funcionaba el ordenador, cómo entraban las señales al ordenador a través de impulsos eléctricos, de señales eléctricas, que eran activadas, pues porque si nosotros movíamos una tecla, pues ya sabéis el código, que se utiliza el código binario, porque solamente se trataba de impulsos sí o no y tal. Estuvimos viendo luego todo lo que hay fuera del ordenador propiamente dicho, es decir, todos los periféricos, y estuvimos viendo que bueno, podíamos hacer una clasificación, periféricos de entrada, que son los que metemos la información, de salida, que nos muestran la información, y de entrada y salida, que actúan un poco por las dos cosas. Y hoy lo que quiero que veamos es lo que está dentro de la torre. Esa cajita que tenemos, que parece así como muy misteriosa, pues a ver qué es lo que hay dentro de la torre y cómo funciona. Bueno, seguro que tenéis ya una idea de que dentro de la torre hay un cerebro, ¿no? Es el microprocesador, se llama microprocesador. También lo llaman CPU. Os voy a enseñar el principal componente que hay en la torre, que es el microprocesador. A ver, os voy a enseñar esto. Este es el cerebro. Se llama CPU porque las iniciales, las siglas estas, significan unidad central de procesamiento. Como estaban escritas en inglés, pues entonces ya sabéis, los adjetivos van delante y tal, por eso U es la última, que es unidad central de procesamiento. Bueno, pues ese es el cerebro. Ahí es donde van las señales que nosotros mandamos desde los periféricos, y en el cerebro se procesa la información y nos la vuelven a enviar, pues dependiendo de qué es lo que estamos pidiendo, qué aplicación tenemos abierta, en fin, es donde se gestiona toda la información. Es el cerebro del ordenador. Pero antes de meternos, bueno, ya nos hemos metido con el cerebro del ordenador, pero hay una entrada a todo esto, donde enchufamos nosotros el ordenador, y esa electricidad va a parar aquí a lo que llamamos fuente de alimentación. La fuente de alimentación es lo primero con lo que nos encontramos en un ordenador. Es este aparatito que veis aquí, que es grande porque tiene un ventilador. Tiene un ventilador porque recordad que las señales eléctricas, la electricidad, es el movimiento de los electrones. Los electrones, cuando se mueven, chocaban entre ellos y producía calor. Entonces, como hay muchas cantidades de señales eléctricas dentro del ordenador, necesitamos ese calor, pues disiparlo, porque si no estropearían los componentes, la cantidad de calor que se organiza. No sé si alguna vez habéis tocado, os habéis dado cuenta que al tocar, por ejemplo, el cargador del móvil, está cuando lleva ya acabado de cargar, es decir, que ha estado mucho tiempo cargándose, está caliente. Bueno, pues eso es producto de la electricidad, porque produce calor. Bueno, pues entonces, a la entrada del ordenador, de la torre, lo primero que tenemos es la fuente de alimentación. ¿Qué es lo que hace esta fuente de alimentación? Pues transformar la corriente que tenemos, la tensión que hay en la red, en nuestras casas, tenemos en los enchufes una tensión de 220 voltios. Esa tensión está muy bien para nuestros electrodomésticos que necesitan mucha potencia, pero para un ordenador en la que lo que queremos es señales eléctricas, que diga, si pasa por aquí la electricidad por este hilito finito, es que es un sí, si no pasa es un no. Pues claro, esas señales eléctricas no necesitamos que sean muy gordas, muy grandes, necesitamos que tengan muy poca tensión. Entonces, la fuente de alimentación lo que hace, tiene un transformador de corriente dentro, y lo que hace es transformar estas señales eléctricas, pasarlas, o sea, transformar esta tensión que tenemos en la red, pasarlas de 220 voltios a 5 voltios, que es lo que vamos a utilizar para las señales eléctricas. Por una parte 5 voltios para lo que son las señales, y por otra parte 12 voltios, que es para los pequeños motorcillos que hay dentro del ordenador, de la torre, como por ejemplo, pues mira, este ventilador
se funciona gracias a un motor. Ese motor le tenemos que dar una tensión, una corriente eléctrica, y la tensión que se le aplica a ese motor basta con 12 voltios. También tenemos en la CPU, el microprocesador, como genera tantísima señal, hay tantísimo trasiego de señales eléctricas, el microprocesador tiene muchísimo, produce mucho calor, y entonces ese mismo, encima de él, primero hay como una especie de radiador, son unas láminas metálicas que disipan calor. No es radiador, es al revés, es disipador de calor. Digo radiador porque tiene láminas metálicas como un radiador, y lo que hace es disipar el calor. Y arriba del radiador está el ventilador, hay un ventilador que nos está refrigerando el microprocesador, el cerebro. Bueno, todo esto va enchufado a la placa base. La placa base es esto que veis aquí. Esto es una placa que hay a lo largo de toda la CPU, y es de toda la torre, y es donde enchufamos todos los aparatos. Fijaros, esto que tenéis aquí, esto que estoy señalando con el ratón, es donde viene enchufado el microprocesador. Fijaros qué pequeño es el cerebro con respecto a todo lo que ocupa la placa base. Pues aquí iría enchufado. Esta placa base está sin los componentes, está vacía, solamente con lo que serían los enchufes, ¿no? Lo que estamos viendo es una placa base sin nada más que los enchufes preparados para ir colocando todos los componentes. Bueno, pues este enchufe está preparado para colocar el microprocesador. Arriba va el disipador de calor, y encima va el ventilador. Después, estas otras son ranuras donde va, por ejemplo, las memorias volátiles, de las que voy a hablaros ahora. Y bueno, tienen muchos, todo esto de aquí que tenemos aquí son todos los puertos donde se conectan pues los periféricos de los que hemos estado hablando antes. Muy bien, o sea que hemos visto por una parte la fuente de alimentación, que nos sirve para transformar la corriente, para transformar esas tensiones que tenemos enchufando nuestro aparato a la red, a casa, nos las transforman en unas corrientes en una tensión más baja. Donde interconectamos todos los aparatos que tenemos en un ordenador, pues en la placa base, que además también tiene lo que se llaman buses, son unos hilitos de cobre, que es por donde van todas las señales eléctricas, ¿no? Está el microprocesador que hemos visto, que es el cerebro del ordenador. Y ahora vamos a ver primero lo que es el disco duro. Bueno, habéis oído todos hablar del disco duro, estoy segura de que sabéis lo que es. Un disco duro es donde nosotros guardamos, es un lugar como este, ¿veis? Está lleno como de disquetes, está lleno como de CDs. Es un dispositivo de almacenamiento magnético. Ahí es donde guardamos toda la información, donde guardamos las carpetas, donde guardamos las aplicaciones. Cuando un ordenador lo apagamos, se desenchufa, toda la información queda guardada ahí en el disco duro, porque ahí permanece. Pero fijaros, el disco duro tiene aquí esto de la unidad lectora, que funciona pues con una serie, con una cierta lentitud. Necesita un motorcito que lo mueva y tal, y entonces es muy lento. Si nosotros tuviéramos que trabajar con el ordenador buscando y trabajando la información directamente sobre el disco duro, el ordenador iría muy despacio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues utilizamos unas tarjetas que se llaman RAM, de memoria, que son donde se va recogiendo toda la información. Tiene menos capacidad que el disco duro, claro, y además solamente está recogiendo la información mientras que está recibiendo electricidad. En el momento en que deja de recibir electricidad, ¡pum!, se apaga y se acabó toda la información que tenía. Os estoy hablando de esto, de la memoria, lo que pone aquí, memoria RAM, en el segundo párrafo, memoria RAM. Esta memoria tiene la
facilidad, tiene la capacidad, tiene lo bueno, lo positivo de que gestionamos la información muy rápidamente. Nosotros cuando abrimos una aplicación, o por ejemplo, pues yo que sé, un PowerPoint, ¿no? Abajo vemos todas las aplicaciones. Sabéis que en los ordenadores abajo aparece una barra donde van apareciendo todas las aplicaciones que vamos abriendo. Abro un navegador de internet, abro una aplicación, un PowerPoint por ejemplo, todo lo que voy abriendo en el ordenador va quedando abajo como abierto, indicando que está en abierto. Bueno, pues todo eso está recogiéndolo la RAM. Entonces nosotros ahí en la RAM, pues no sé, hacemos un documento o lo que queramos hacer. Por ejemplo, imaginaros que estoy haciendo un PowerPoint, ¿no? Y todo eso se está grabando en la RAM, pero grabando mientras que está recibiendo electricidad. Si yo tuviera pues la desgracia de que mientras estoy haciendo el PowerPoint se me va la energía eléctrica, se me apaga el ordenador o lo que sea, todo lo que he hecho se ha desaparecido, me he quedado sin él. Sin embargo, si yo le doy a guardar, archivo guardar, ¿os acordáis que hacíamos archivo guardar? Como lo que estoy diciéndole al ordenador es que pase esa información, ese archivo que estoy confeccionando, lo pase de la memoria RAM al disco duro. De manera que si yo apago el ordenador, lo que he hecho se me guarda porque está metido en el disco duro, en las carpetas correspondientes que tengan el disco duro. Es decir que entonces la memoria RAM almacena datos que están en ejecución. Es volátil, es decir que se resetea al iniciar. Y luego tenemos una memoria ROM que actúa de la misma manera. Si deja de recibir electricidad, nos quedamos sin él. Pero en esa memoria guardamos los datos que necesitamos para que el ordenador arranque. Todo el sistema que necesito para que el ordenador se ponga en marcha los tenemos guardados en esa memoria ROM. Entonces lo que hacemos es para que cuando apaguemos el ordenador, lo que tengo ahí almacenado para el arranque del ordenador y todo eso no se me borre, pues todos los ordenadores disponen de una pila que está alimentando todo el tiempo la memoria ROM. O sea, que tiene la misma manera de almacenar los datos que la RAM, solo que está todo el tiempo recibiendo energía eléctrica y esa pila pues como necesita, ya sabéis que las energías eléctricas necesitan muy poco voltaje, muy poca corriente, pues entonces nos dura mucho. La memoria, la pila que alimenta la memoria ROM, pues dura muchísimo, no es raro que la tengamos que cambiar. Bueno, pues entonces ya hemos visto para que entre en la energía eléctrica, la electricidad, la corriente eléctrica en el ordenador, disponemos de una fuente de alimentación. Hemos visto que el cerebro del ordenador se llama microprocesador o también CPU, que es unidad central de procesamiento, que es donde se procesa toda la información que tenemos luego para guardar todo lo que tenemos en las carpetas. Hemos visto que lo guardamos en un disco duro, un disco duro que tiene grandes capacidades, puede tener, esto es una unidad lectora, este es el disco duro, puede tener del orden de 2 teras, estamos hablando, ¿os acordáis de las unidades que estuvimos viendo de los bytes? Que eran byte, kilobyte, megabyte, gigabyte y terabyte. Vimos hasta terabyte. Bueno, pues terabyte puede llegar a almacenar un disco duro pues hasta varios terabytes, ¿no? Es decir, que tienen una gran cantidad. En cambio, pues las memorias, la RAM, pues no, tienen muy poco menos capacidad. Y pues más cosillas que hay dentro de los ordenadores, pues ya no tienen, ya lo sabéis vosotros, o sea, ya tenéis vosotros mucha... en eso seguramente que tenéis idea, porque por ejemplo habréis oído hablar seguramente de los puertos, que son los orificios por donde enganchamos todo lo que tenemos de los periféricos. Aquí están por ejemplo los altavoces o los micrófonos, las impresoras, el ratón o también el teclado, en fin, es donde enganchamos todos los periféricos. Más cosas que podemos encontrarnos dentro de una torre, que seguro, aunque esto ya para vosotros está chupado, pues una unidad lectora de CD-ROM, que necesita también, por cierto, un motorcito para que cuando nosotros le demos al botón salga la unidad lectora, metemos el CD-ROM y lo volvemos a
le volvemos a dar al botoncito para que entre. Pues este que entra y sale la unidad lectora es a través de un motor que, como ya sabéis, funciona con ¿cuántos? Con 12 voltios, gracias a la unidad de alimentación, a la fuente de alimentación, quiero decir, que tenemos a la entrada del ordenador. Y bueno, esto es pues lo principal que os quería mostrar de lo que nos podemos encontrar si abrimos las tripas de una torre, de una CPU. Si tuviéramos si estuviéramos en el taller, habríamos abierto CPUs que tengo yo allí en el taller y seguramente habríais podido identificar todas estas partes. Pero bueno, con esta PowerPoint que os he mostrado, yo creo que queda bastante claro lo que hay dentro, aunque no lo veáis así físicamente. Así tenemos oportunidad de verlo de otra manera. Bueno, pues esto es todo, todo lo que quería ver de hardware. Ahora os pondré unos cuestionarios para que respondáis las preguntas y veáis que todo lo habéis entendido muy bien, y suponiendo que hubiera algo que no hubieseis entendido, no hay ningún problema. Acordaros de escribir en el foro, donde nos preguntamos y nos respondemos todos. Por favor, utilizad el foro. Bueno, pues nada, hasta luego.